Muchas gracias. Primero me vais a permitir que antes de empezar a explicar el proyecto, agradecimientos, ¿no? En primer lugar, a nuestro joven equipo de colaboradores internos del despacho, gente muy joven que se deja la piel como nosotros, así que Guillem, entre tantos, muchas gracias. También a nuestros colaboradores externos, incondicionales, que han hecho posible estar aquí, y especialmente también a los promotores, ¿no? Porque sin el IMSOL, sin el AMB, sin nadie que crea desde la primera fase del concurso hasta el final en un proyecto así, sin riesgo, no se llega a hacer esto, ¿no? Sí, especialmente gracias, Josep María, porque sin ti no estaría este edificio. Dicho esto, pues agradecer mucho al jurado, ¿no? A Tatiana, a George, a Mía, a Marcel, a Spiros, a Trin, a Francesca, el reconocimiento, porque el reconocimiento de estar entre los 5 finalistas a los premios Mies van der Rohe es para nosotros un gran honor y sobre todo un reconocimiento a la vivienda social, nuestro sueño, y a apostar por plantear, por buscar una nueva manera de habitar y una nueva manera de construir más sostenible. Dicho esto, 85 viviendas en Cornellà, en el área metropolitana de Barcelona, en la Ronda del Litoral, en un barrio, el barrio San Ildefons, un barrio obrero, ¿no? Donde la renta per cápita es de 11.550 euros al año, y en una zona de fricción entre el barrio y el ensanche, con un planeamiento absolutamente impuesto por el urbanismo y en el que nosotros estábamos absolutamente limitados, donde el gálibo edificatorio, la edificabilidad y la normativa coincidían 100%. Aquí vemos un poco el edificio, cómo se percibe desde dentro y este entorno con una gran presencia, ¿no? Así que un poco la hoja en blanco que explica el inicio del proyecto tiene que ver con esa no decisión sobre el lugar, sobre el entorno y partir, por tanto, desde plantearse esa manera de habitar desde dentro, ¿no? Una parcela pues, de 51 por 41 metros y un patio también obligatorio de 25 por 15. Empezamos a pensar en habitaciones, no tanto en una agregación de viviendas, no tanto en un edificio como tal de habitaciones, sino como un edificio de vivienda convencional, sino pensar desde cómo agregar habitaciones. Y, por tanto, la primera pregunta que nos hacemos es de cómo estos 114 espacios que decidimos acabar planteando, la primera pregunta es cuál tiene que ser la dimensión de una habitación. Y puesto que hablo en un ámbito europeo, decir que en Barcelona los mínimos normativos son muchas veces los máximos y, por tanto, la vivienda social se caracteriza por habitaciones de 6, 8 y 10 metros cuadrados. Con lo cual, apostar por habitaciones de 13 metros cuadrados, que yo diría que salen de 3 referencias. Una primera, que es la habitación japonesa, nuestro máximo referente, por su flexibilidad, por su ambigüedad de uso, por su neutralidad, pero sobre todo por esta idea de que en la casa japonesa las habitaciones no tienen el nombre del uso, sino el número de tatamis. Cuando entras a una habitación con tatamis, sabes percibir la escala del espacio, puesto que sabemos que un tatami tiene la medida que ocupa una persona al yacer en el suelo. Por tanto, podemos medirlo, podemos percibir su escala humana, pero sin embargo no sabemos cómo se usa. Nos interesaba mucho esa idea de flexibilidad. También su porosidad, el hecho de que las habitaciones tienen cuatro puertas, ¿no? Muchas veces. Eso era muy sugerente para nosotros. Y contrastando esta medida de unos 13 metros cuadrados de superficie, que permiten que en una misma habitación se produzcan distintas actividades a lo largo del día, de la misma manera que una misma actividad se pueda dar en distintas habitaciones de la casa japonesa. También había otras propuestas como la habitación más especializada, una de las variantes de la cocina de Frankfurt, de Gretel Lisotzky, que en el año 24 taylorizó, ¿no? De alguna manera optimizó los movimientos y las actividades dentro de la cocina. Y también la habitación para pensar de Le Corbusier, la Petit Cabanon. Por tanto, este 366 por 366 va a ser nuestro horizonte. Cuando esto lo ponemos en contexto y teniendo en cuenta de que hablamos de viviendas de los estándares de la vivienda social, de alrededor de 70-75 metros cuadrados, decir bueno, que toda esta investigación o que un proyecto así no sale de un día para otro. Hace 15 años perdíamos los concursos con propuestas parecidas, ha hecho falta una crisis, ha hecho falta que un promotor público se pare, que vuelva unos años después y decida apostar por estas nuevas plantas, estas nuevas formas de habitar, y que nosotros en paralelo, pues, por ejemplo, en mi tesis doctoral hemos investigado. En este caso,
la casa japonesa a través del cine de Yasuhiro Ozu, un cineasta japonés que nos explica o que nos permite ver cómo se habita, que era lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? Bueno. 114 espacios distribuidos con una corona circular, con una corona central de espacios servidores, 4 agregaciones de 4 o 5 viviendas por rellano y desde el concurso esta idea de la habitación del 366, una crujía estructural muy adecuado para el sistema de construcción en madera. Y seguramente esta planta hipnótica con este fuerte patrón geométrico donde no se distingue casi el límite entre las viviendas, donde se parte de la habitación como unidad vivible y proyectual, ¿no? Y donde esta especie de jerarquización, ¿no? Donde incluso la escalera, ¿no? De alguna manera se somete o responde a las mismas leyes, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo de una escalera que quepa en estos 366 por 366? Y un poco el proceso, no sé si se llega a apreciar bien, ¿no? Pero cómo redibujamos la planta las veces que haga falta, si hace falta con diferencias de milímetros, de centímetros, porque nuestra intención es que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Esa expresión que explica cómo desde el concurso hasta el proyecto construido parece que no ha pasado nada, parece que es el mismo proyecto y sin embargo ha habido todo un camino a recorrer para que nada se pierda, ¿no? Esto que explicaba antes, ¿no? Cómo la escalera está en contacto con a esa medida de la habitación. También le pedimos que los espacios comunitarios respondan o se inserten en el mismo patrón, de manera que se eliminan todos los pasillos de la planta, tanto privativos como comunitarios, para obtener su máximo rendimiento. Y la manera de habitar. ¿Cuál es la primera decisión de esta planta? Seguramente la más neurálgica es el decidir colocar la cocina en el centro, abrirla de manera que se visibilice el trabajo doméstico, por tanto, incluir de alguna manera el género, la perspectiva de género, y sobre todo apostar por esta desjerarquización de la planta a partir de que esa medida de 13 metros cuadrados sobre todo se iguale en el resto de habitaciones. Decíamos antes en el vídeo que robábamos metros a la sala de estar para redistribuirlos, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de la superficie de una vivienda convencional simplemente redistribuida, siempre en el límite de la normativa, ¿no? Siempre decimos que nuestro trabajo es muy local porque necesitamos conocer los límites de la normativa de todas, las estatales, las autonómicas, las municipales. Y algo que se ve, bueno, que intenta explicar este dibujo con varios colores es la adaptabilidad en el tiempo, una ambigüedad, una flexibilidad que no tiene que ver tanto con la movilidad de los paramentos, sino con esta suficiente superficie para que genere esa ambigüedad de uso. Acceso a través de terrazas, a la mitad de las viviendas se accede a través de terrazas. Y algo que es muy importante para nosotros, que siempre buscamos en todos nuestros proyectos de vivienda social, son las dobles circulaciones, lo que en amarillo está representando, ¿no? Todas las habitaciones tienen como mínimo 2 puertas. En el concurso éramos más radicales, incluso 3 puertas, buscando esa porosidad de la casa japonesa, que después de la pandemia todos reconocemos lo importante que es que la casa nos permita ser paseada, nos permita recorrer sin llegar a lugares estancos, ¿no? Ir enlazando recorridos. Tras cada recorrido hay una percepción del espacio, hay una manera de percibir que va cambiando en función de cómo la recorres y eso hace que la vivienda parezca mucho mayor de lo que es. Y la dimensión común, ¿no? En el proyecto podríamos haber entrado a los 4 núcleos que ocupan las 4 escaleras, las 4 esquinas del patio desde el exterior. Sin embargo, apostamos por generar este lugar, esta plaza de encuentro, de manera que todos los vecinos, a través de un gran pórtico en planta baja, a través de una puerta de escala urbana, acceden a este lugar de encuentro con lo que nosotros llamamos la dimensión común, ¿no? Este lugar compartido donde, teniendo en cuenta que estamos hablando de vivienda con un acceso convencional, donde no existe una comunidad a priori y, por tanto, hay que fomentarla, como cualquier sistema, cualquier modelo de sostenibilidad social para nosotros debe fomentar las relaciones humanas y el uso de lo común, y, por tanto, aquí hay una apuesta por intentar empezar a construir desde la arquitectura, generar un soporte que fomente las relaciones humanas, esa plaza de encuentro para los vecinos, que por otro lado, la misma relación visual con todas las viviendas garantice una cierta seguridad desde la perspectiva de género. También
toda una estrategia climática con este patio, un edificio completamente orientado a sur, donde la diferencia de presión, de temperatura entre el espacio sombrío del porche y el espacio comunitario que hay en la cubierta genera siempre una agradable corriente de aire que mejora la ventilación de todas las viviendas, ¿no? Y esos dos recorridos que polarizan lo público y lo comunitario en la diagonal del edificio. Y a partir de aquí voy a hacer un recorrido rápido, ¿no? Como intentar visitar el edificio. Esta es la escala de puerta urbana. Esta idea de gradiente, esa búsqueda de espacios intermedios entre lo público y lo privado. De manera. Bueno, nos preocupaba mucho que en un barrio como el que se inserta este edificio, todos los filtros, todos los elementos de planta baja tuvieran un carácter de reja que nos preocupaba, que fuera hostil, y así utilizamos una malla que está omnipresente en todo el edificio, una malla electrosoldada que desde ciertos puntos de vista desaparece completamente y se convierte más en un velo que en un elemento antiintrusión. Esta idea de pasar a través de este lugar donde la vegetación tímida, ¿no? Intenta refrescar el espacio. Y a partir de aquí la ascensión a través de la escalera, que tiene una constante relación visual con ese espacio comunitario, para llegar a los espacios comunes en la última planta, un lugar que ahora tendrán que decidir cómo gestionan los vecinos. Y finalmente esta decisión de entrar a la vivienda por terrazas, ¿no? De eliminar el vestíbulo, eliminar el recibidor y convertir ese espacio intermedio, ¿no? Esa idea de que la puerta no es una frontera, la puerta de la casa, sino que es un filtro, ¿no? Y que genera esta complicidad entre lo comunitario y lo privativo. Y bueno, esta ya es esa idea de entro a mi casa por el balcón. Y la secuencia de habitaciones comunicantes, ¿no? Cuando alguien mira la planta por primera vez, parece una estructura rígida que de alguna manera encorseta la manera de habitar. Pero sin embargo, cuando visita los espacios, el hecho de decidir cuál es el umbral de relación entre ellos, de manera que la dimensión de la habitación nos permite el uso, pero también se desdibujan los límites y se produce este efecto de enfilade de habitaciones comunicantes que hacen que el espacio parezca mayor de lo que es, ¿no? Con lo cual, esa aparente rigidez de la planta se transforma en una planta muy cambiante en función de cómo se abren las puertas, los espacios se suman o se relacionan de diferentes maneras. La cocina en el centro, con esta idea de visibilización del trabajo doméstico, y un término muy cinematográfico, siempre importante para nosotros, que es el espacio fuera de campo, ¿no? Esta construcción de unos límites visuales que siempre generan un espacio como entre bastidores, un espacio fuera de campo que no vemos pero que somos capaces de imaginar y que cualquier proyecto de superficie ajustada valora, ¿no? Esa construcción de ese espacio fuera de campo que permite que la casa parezca mayor de lo que es físicamente, objetivamente medible. Y la indeterminación, ¿no? Esta idea de que dar la máxima libertad de apropiación del espacio al usuario, que un poco decide cómo quiere habitar. Y cómo se circula por una casa sin pasillos, ¿no? El hecho de colocar la cocina en el centro permite esta idea de circulaciones por filtración, no por canalización, no por un espacio exclusivamente dedicado a la circulación, sino que deambulas de un espacio a otro generándose esta sensación de permeabilidad a través de la planta, ¿no? Y filtros, puesto que había esta distancia de proximidad entre los vecinos, un tratamiento muy distinto en la fachada interior, con todas estas mallas que decíamos que eran este filtro en planta baja, también permiten la antiintrusión, bloquean, digamos, el acceso a las viviendas, la intrusión, pero a la vez, sobre todo, era una sugerencia a construir un soporte, ¿no? Un filtro visual entre las viviendas que de alguna manera permita la intimidad de los usuarios. Y trabajar siempre desde reducir, ¿no? Con los mínimos, con muy pocos elementos, con muy pocos materiales y a través de la geometría. Por ejemplo, aquí eliminamos kilos de hierro, eliminamos pasamanos. Hay 3.400 metros cuadrados de envolvente en el edificio, con lo cual pensarlos de una manera muy óptima, en este caso a través del pliegue, a través de la geometría y la optimización de los materiales, nos permitía reducir costes y también emisiones. Y la idea del umbráculo en nuestro clima era como muy importante generar este espacio en el que colocamos la protección solar
en el plano exterior, protección también de la intimidad a través de estos screens, de estos filtros visuales. Es blanco y el suelo también lo es para reflejar el máximo la radiación, para que sea un espacio fresco y bueno, una fachada ventilada y el sistema de la madera, ¿no? Una envolvente que cambia a lo largo del día, porque las mallas en función, aquí las vemos a contraluz, la transparencia, donde la segunda piel tiene como más presencia y en ciertos momentos la malla de fuera tiene como mucho más protagonismo en función de cómo le da la luz en esta visión de la esquina del edificio, ¿no? Y un proyecto construido en madera, ¿no? Otra gran impuesta, he de decir, también por parte del promotor, por esta investigación, porque ha sido toda una investigación de cómo conseguir dejar vista la madera, de cómo conseguir aprovechar todas sus prestaciones higrotérmicas, atmosféricas, digamos, en las viviendas, ¿no? Y una optimización de la madera. En el concurso era todo paredes de carga de CLT y un proceso de destilación, de intentar averiguar cuál era el comportamiento estructural más óptimo para poder reducir la cantidad del cubicaje de madera que al final repercute en el coste del edificio y, por otro lado, las ventajas de la planta libre. Seguramente si tuviéramos que quedarnos con un detalle constructivo del edificio sería este ensamblaje con esta pieza de acero galvanizado que permite la continuidad de las jácinas y de los pilares, donde a un quinto de la luz, donde el momento es cero, ¿no? Se producen todas las juntas, lo cual al final se traduce en una optimización, como decía, de la madera, ¿no? Donde los pasos de instalaciones son simplemente juntas abiertas, ¿no? Y donde todo el control numérico, toda la industrialización ha permitido la optimización del edificio. Y bueno, la diferencia entre el concurso y la propuesta construida, donde hay pues el doble, ¿no? El doble de la mitad de madera, y por tanto la mitad de madera también significa el doble de sostenible. Un plano de la estructura, donde el hecho de, por ejemplo, solo mantener los muros de carga, los dos anillos de las fachadas y los núcleos de escalera, ¿no? Núcleos verticales que permiten contrarrestar la acción del viento, nos permite, por otro lado, optimizar y pasar a pilares muy finos el resto de la estructura. Y por otro lado, pues la ventaja de la planta libre, ¿no? Y bueno, un poco el antes y el después. Y bueno, como el patio, ¿no? Es la cuarta habitación, la habitación común que completa ese enfilade del que toda la casa participa y del que, de alguna manera, tener este espacio es tener conciencia un poco de lo común, de la comunidad a la que perteneces, ¿no? Cuando luego visitamos el edificio, ¿no? Decir también que hemos hecho un gran esfuerzo por comunicar tanto a los usuarios como a los vecinos del barrio. He de decir que cuando llegamos aquí, puesto que el solar era el resultado de la demolición de un cine muy querido, el Cine Pisa, por el barrio, nos encontrábamos pancartas que decían Pisa sí, que era el nombre del cine, pisos no. Realmente ganarnos a los vecinos, ganarnos su confianza y el reconocimiento, esta exposición que se ha quedado de manera permanente, está impoluta, ha sido respetada y yo creo que los propios vecinos del barrio están orgullosos de este edificio. Y bueno, volver al edificio cuando está habitado, habéis podido ver en la exposición testimonio de habitantes. Es bonito ver cómo cobra vida, cómo esta especie de escenario de la ventana indiscreta, de lo que significa 85 viviendas entrando y saliendo, todas las dinámicas que genera el propio edificio, todas las rutinas, ¿no? O todas las complicidades que van apareciendo y que de alguna manera son siempre un escenario, ¿no? Con lo cual todos los vecinos tienen esta sensación de pertenencia a una comunidad. Y finalmente, pues un vídeo, que en el tiempo que quede, si es que queda. En realidad esto es antes de ser habitado. Hemos de decir que nosotros no trabajamos con usuarios finalistas, no los conocemos, trabajamos como mucho con perfiles y por tanto como arquitectos siempre nos planteamos que los proyectos que hacemos respondan a algo muy claro, es nosotros aquí viviríamos, ¿no? O sea, estamos proyectando en el fondo también como si tuviéramos nosotros que vivir, ¿no? Entonces, este es un poco el testimonio de cómo se habita este lugar para nosotros como arquitectos, desde la mirada, desde cómo se recorre y desde esta especie de silenciosa estancia, ¿no?
que queda ahí y que habrá que contrastar, que habrá que cruzar con ese retorno del edificio habitado. También que esa porosidad que buscamos es la planta, todo el edificio, si los vecinos son generosos, la visual es capaz de alargar, de cruzar el patio, de pasar al otro lado de la vivienda y por tanto parte de la hipnosis que produce la planta tiene que ver también con lo que luego pasa en el edificio, ¿no? De esta especie de enfilade de espacios que atraviesan el inmueble. Tal vez si hubiéramos podido abrir todas las puertas que queríamos, ¿no? Seguramente el usuario, ¿no? final pues quizá no se hubiese adaptado tan bien. Decir que pensamos los edificios a 100 años vista y que esperamos que en el futuro pueda tener esa porosidad que nosotros, especialmente desde la pandemia, valoramos, porque probablemente cambie nuestra manera de percibir la intimidad. Ya no es ese espacio que asociamos a la habitación como ese lugar donde guardamos nuestras cosas, sino que la intimidad ahora es más líquida, es menos, ¿no? Acaba estableciéndose entre nuestras manos, entre nuestro móvil y nosotros, ¿no? Con lo cual entendemos que una manera de habitar mucho más porosa, mucho más permeable, tiene cabida en lo que a nosotros nos gustaría imaginar la vivienda del futuro. Muchas gracias.